Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día 26 y me gustaría hablarte de el tercer pecado, la tercer cosa que no deberíamos de hacer y que nos afecta en la creación de la realidad. Ya habíamos hablado anteriormente del pasadear, quedarnos allá en el pasado, a la inversa el futurear. Y vamos a hablar del tercer pecado, que es el afuerear. Sé que el término suena curioso, tal vez ni siquiera exista como tal, pero esto nos ayuda a recordarlos bien. Afuerear es cuando yo estoy maquinando acá en la cabeza cosas que realmente ni están pasando más que en mi cabeza, pero cuando pasan ahí, las voy a llevar a la realidad. Entonces va a pasar que nos van a influir de tal forma tan decisiva que van a afectar cómo creamos la realidad. Entonces es cuando pensamos, alguien nos ve y estamos pensando que nos está viendo mal, que nos va a pedir, que un montón de cosas. Mil cosas estamos pensando ya. Es cuando pensamos y hacemos o no hacemos las cosas porque ¿qué van a decir los demás? Estamos afuereando y, y pues eso no nos lleva a algo productivo. Para esto cuento entre chiste y anécdota, hablando de algo que es la conocida por ahí como la filosofía de Pedro Púas. Imagínense a Pedro Púas, nada más por hablar, por decir que lo vamos a imaginar así, algo desagradable para los sentidos, sucio, haragán, irresponsable, todo tiene en ese aspecto. Así ha decidido crearlo y así está pasando. Cuando en donde él vive, cuando llega a esos lugares, es en una vecindad donde hay mucha gente que platica y chismea y demás. Otros hacen lo que hacen. En una de esas está él muy tranquilo, rasurándose, ahí cerca de los lavaderos, las mujeres hablando y demás. Y entonces, mientras él se está rasurando, llega una mujer, la esposa de Pedro Púas, viene enojada, pero como que tal para cual, también no muy limpia, cosas de ese tipo. Y llega reclamándole y le dice, oye, tú aquí muy tranquilo, ¿qué crees que va a pasar conmigo? Yo estoy embarazada, estoy esperando a tu hijo. ¿Y qué crees que voy a hacer? ¿Tú crees que van a ser solito? ¿Tú crees que todo lo cubren los servicios médicos del gobierno? ¿Qué crees que va a pasar? Entonces él se sigue rasurando muy tranquilamente y voltea y le dice, pues ese es tu problema, ese no es mi problema. Híjole, la señora se enoja muchísimo y le dice, también me enteré que abusaste por ahí de una vecina, la vecina del 13, ahora sé que está embarazada, está esperando un hijo tuyo, ¿qué crees que va a hacer ahora ella? Te sigue rasurando y dice, pues ese es su problema. Híjole, dice, y se enoja más la señora, y que tú no piensas cambiar, vas a ser así toda la vida, haragán o demás, ¿qué crees que va a pasar contigo? Y le dice, pues ese es mi problema. Y en conclusión, vemos que cada quien tiene sus problemas. Los demás no son tuyos, los demás tú decides involucrarte en ellos, pero no son tuyos, no te corresponden, no son tu responsabilidad. Hay por ahí una filosofía que nos habla que la única responsabilidad que tenemos, responsabilidad, hablando con otros seres humanos, es con nosotros mismos y si llegamos a tener hijos, con nuestros hijos. Siempre vamos a ser responsables de nuestros hijos desde el punto de vista moral, obvio, no vamos a tener que estarlos manteniendo toda la vida, pero moralmente siempre vamos a ser responsables de ellos. Entonces, pero de lo demás no. A lo mejor yo quiero mucho a mi mamá y quiero ayudarle y demás, lo hago por amor, pero no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad, ¿sí? A veces adquirimos compromisos, bueno, está bien, algo debe de haber a cambio, algo debo de obtener, pero hay un compromiso donde yo decido hacer algo, yo lo decido conscientemente. Y entonces me apego a eso.
pero la responsabilidad como tal se genera solo hacia los hijos y hacia nosotros mismos. Entonces tercer pecado, me estoy adelantando, ese tercer pecado, que es el afuerear, nos influye mucho. De hecho, afuereamos cuando pasadeamos, afuereamos cuando futureamos. Estamos pensando en algo que no debe de ser, que nos influye y nos detiene en el proceso de la creación de nuestra realidad. Piénsalo, medítalo, que tanto afuereas, que tanto te metes en lo que no, que tanto te afectan las cosas que no tienen que ver contigo, ¿sí? Hay cosas que no podemos evitar. Vivimos en el mismo planeta y pudiera ser que a alguien se le ocurra y apriete un botón, ¿no? y se acabe las cosas, pero no voy a dejar de hacer o hacer cosas en función de eso. Tenemos nuestros planes, creamos nuestra realidad, incluso esa realidad colectiva la creamos entre todos. Entre todos podemos empezar a tener temores, es que va a pasar esto, estamos afuereando o futureando, es que va a pasar aquello, es que hay que prepararse por esto y aquello, a veces en cosas que no tienen fundamento, y se crea una psicosis colectiva que nos lleva a entre todos generar el ambiente que tenemos. Lo que tenemos en el momento que lo tenemos en nuestra influencia directa sobre ellos. Y entonces mi responsabilidad, que es conmigo, es asimilar o no eso para mí, asimilar o no eso en el caso de mis hijos o de mi hijo. Entonces yo te invito a que lo medites, te invito a compartir esta información, a que si surgen dudas, pues aquí estamos con gusto a poner nuestro apoyo para quien lo necesite, tanto en grupo como en red, y pues estamos continuando con esta línea de pláticas para ir entendiendo cómo se crea la realidad, cómo se crea esta realidad personal que nos influye a todos.